Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la comunicación. Hola, Bueno, doctor. desde que el mundo es mundo, la violencia en el hombre existe, ¿verdad? Después nos hemos civilizado un poco, creo, entre comillas, Mucho, o diría. mucho, pero pareciera que en los últimos años ha recrudecido. Bien, sí, entiendo la preocupación de, de buena parte de la sociedad respecto a estas violencias y el crecimiento, y me parece necesario tomar en cuenta un elemento que es importante para pensar este proceso. Si lo pensamos en términos de proceso, vos recién decías, podemos pensar que a mediados de los 2000, del principio de este siglo, empezó un proceso de modificación de algunas prácticas violentas. Y creo que lo interesante aquí es resaltar que, por ejemplo, las violencias que nosotros llamamos de baja intensidad, que son estas violencias asociadas a los golpes, etcétera, etcétera, esas puede ser que hayan aumentado, y digo puede ser porque después, si quieren, ampliamos un poco más. Pero quiero resaltar que las violencias de alta intensidad, las violencias, por ejemplo, los homicidios, en la sociedad argentina están estables y están a la baja casi, ¿no? Si uno compara la tasa de homicidio en la Argentina en los últimos 10 años, se encuentra una sociedad que ha bajado sus homicidios en todo el país, excepto en algunos casos particulares, por ejemplo Rosario, ¿no? Pero más allá de esos casos particulares, la tasa de homicidio está a la baja. Entonces, hay un fenómeno interesante y extraño, que no es extraño, que es cómo la violencia de baja intensidad aumentaron y las violencias de alta intensidad bajaron. Y esto tiene que ver, y con esto ya empezamos a discutir, tiene que ver con lo que nosotros, los que estudiamos violencias, denominamos la legitimidad de la violencia, ¿no? Dar cuenta de cómo en los últimos años, en la sociedad argentina, la violencia se transformó en un recurso cada vez más legítimo para solucionar conflictos que antes se solucionaban de otra manera. Y que esas otras maneras tienen que ver con mediaciones del Estado, con mediaciones de las organizaciones sociales, etcétera, etcétera. Siempre hubo conflictos, hay que ver cómo se resuelven los conflictos. Antes había otra forma de resolver esos conflictos y ahora esas otras formas han perdido legitimidad. No es que dejaron de existir para nada, sino que han perdido legitimidad y tiene que ver, entre otras muchas cosas, con la retracción del Estado para resolver algunos conflictos, con el debilitamiento, por ejemplo, de el mundo de las religiones en nuestra sociedad, que es un actor importante para eh, resolver y solucionar algunos conflictos de la sociedad. Entonces, lo que quiero que pensemos, si me permiten, es que en los últimos años, y está bueno lo que mencionabas respecto a los 2000, hay un aumento de la legitimidad de la violencia y eso tiene que ver con otros factores sociales y lo que nos interesa ver cómo todo está enlazado. Claro, ahora esto se podría leer que la violencia es como una pirámide, ¿no? Empieza desde arriba, pongamos en la parte de gobierno, y va bajando hacia la sociedad o la familia, que son un poco los estamentos donde el chico se va formando, ¿no? Y va generando un sujeto violento. ¿Lo podemos leer de esa forma o es demasiado? Yo creo que hay algo para leer así, y me parece interesante y necesario pensarlo, porque como estamos hablando de legitimidad, por ejemplo, las palabras de los funcionarios políticos que legitiman cierta forma de violencia contribuyen a la legitimidad de la Mm. violencia. Esa legitimidad obviamente que no es una legitimidad que es una relación directa, no es que si alguien dice que voy a matar a alguien, alguien lo mata, ¿no? Entonces, no hay una relación directa, pero construye un escenario donde existe esa posibilidad. Y eso me parece un punto importante porque lo que deberíamos hacer es demandar de que no existan esos escenarios de legitimidad. Claro. ¿No? Hay que intentar cambiar eso. Por ejemplo, yo te doy un ejemplo. Yo voy a la cancha y canto canciones en las cuales digo que voy a matar a un rival. Yo no lo mato, Mm. pero contribuyo a la legitimidad de la violencia. Sí, 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 tal Claro. cual. Entonces, ¿cómo diría? Un primer paso es ser reflexivos acerca también de cuáles son las formas que legitimamos todos los ciudadanos, ¿no? José, y con respecto a toda esta escalada de violencia, mucho lo que se ve es a través de las redes sociales, ¿no? Porque ahí es como otro mundo totalmente distinto y totalmente potenciado en el sentido de lo que es la violencia. Ahora bien, no la persona virtual que es violenta, no necesariamente también es violenta en la calle. Eso no se ve. Sí, sí, lo que estás mencionando es un punto interesante, ¿no? Cómo funcionan ciertas legitimidades
de las violencias en el plano de las redes sociales que después no se traducen directamente en el plano de la vida, voy a decirlo bestialmente real, pero no es que una es más real que la otra, ¿no? En el plano de la vida cotidiana. Pero sí, de nuevo, para pensar cómo se contribuye a la legitimidad, porque aquella persona que, amparada en el anonimato, vuelca en Twitter o en otra red social insultos, discriminaciones, formas varias de las violencias, contribuye a la legitimidad de la violencia, ¿no? Claro. Y me parece que ahí hay entonces el punto para ver esta conexión que quiero pensar entre discursos violentos y prácticas violentas. Y prácticas violentas, claro. Incluso muchos grupos han organizado a través de las redes situaciones para hacer, qué sé yo, al día siguiente, a la salida del colegio, a la salida del boliche. Encontrarse, ¿no? También eso ha colaborado a que esto se potencie. Exacto, sí. Me parece que ahí nuevamente tenemos que pensar el fenómeno de las violencias en perspectiva, ¿no? Dar cuenta de cómo se modificaron algunas legitimidades de las violencias, cuál es el rol del Estado y las organizaciones en esa modificación de la legitimidad de la violencia, y también pensar cuál es la gravedad del problema, porque me parece, justo escuchaba un poco de la nota anterior de ustedes sobre los accidentes viales, y me parece que es un punto que muchas veces nos olvidamos, ¿no? La gran relevancia que tiene la Argentina los accidentes viales, no sé si tomamos conciencia, pero en la Argentina mueren el doble de personas en accidentes viales que en homicidios dolosos. Mira, tremendo. Entonces, es terrible, y el doble de personas mueren, más o menos la misma cifra que mueren en accidentes viales, mueren en suicidio, ¿no? Gente que también, se suicida. Sí, que entonces, eso tanto no se habla. Que son dos temas que tanto no se hablan. Los accidentes viales se hablan un poco más, pero los suicidios casi no se habla. Y son dos formas de la violencia de la sociedad también, ¿no? Y la pregunta, no sé si soy ingenua, ¿esto se puede revertir? Sí, por supuesto, sí. De hecho, si nosotros pensamos para lo que yo llamo violencias de alta intensidad, como la tasa de homicidio, que fue bajando en los últimos años, y la verdad que ahí se ve un trabajo interesante de la justicia y las policías, y también de la sociedad en deslegitimar la muerte, ¿no? El asesinato. Sí, no, entonces, y además creo que también acá la familia tiene mucho que ver, porque la violencia familiar también está creciendo, José. Sí, ahí de nuevo hay que pensar también varios elementos, sobre todo, aquí me parece interesante también pensar cómo el fenómeno de las violencias lo que hace también es mostrar prácticas violentas que antes no existían y categoriza y genera la posibilidad de categorizar. Les doy un ejemplo para pensar esto. En la Argentina, por ejemplo, las denuncias por violaciones aumentaron un montón, pero un montón no es un dato, no es una... Sí, no es una cifra, pero, pero es muy gráfico, es gráfico. Sí, aumentaron, si quieren después les paso los gráficos, pero aumentaron muchísimo en los últimos años. Si uno ahí se pregunta, ¿hay más violaciones? ¿Hay más violaciones o hay más denuncias? Y entonces, ahí, ¿por qué esto? Porque uno encuentra aquí un elemento interesante para pensar este fenómeno que es, seguramente puede ser que haya más violaciones, pero también hay más capacidad de denuncia porque se construye un problema que antes no existía de la misma manera. Y una de esas dimensiones del problema son las violaciones intrafamiliares y en el ámbito matrimonial, que hace algunos años eran entendidas como algo normal, por ejemplo. Y entonces cuando se modifica la frontera, lo que se define normal, y se empieza a categorizar estas prácticas como violentas y violaciones, se empiezan a denunciar. Y al mismo tiempo el Estado contribuyó a crear dispositivos de denuncia. Entonces aumentaron las denuncias. Si uno ve comparativamente, dice, en la Argentina aumentaron muchísimo las violaciones. Y en realidad posiblemente hayan aumentado, pero también, sobre todo, mejoró los dispositivos de denuncia que permiten denunciar ese tipo de eventos, y también mejoró la percepción social de lo que eran prácticas que antes eran naturalizadas y normalizadas, y ahora tienen un carácter negativo para la sociedad. Entonces, me parece que el fenómeno, si vemos el fenómeno completo, hay también un lado positivo al aumentar nuestra percepción de que vivimos una sociedad más violenta, porque nos permite reflexionar sobre prácticas que antes habíamos pasado por alto, naturalizado. Ajá, bueno, me gustaría seguir charlando, se nos terminó el tiempo, José, para ver cómo podemos trabajar desde los medios, desde la familia, desde el gobierno, para tratar de retomar la senda de
la buena convivencia, no digo de la pacificación, pero por lo menos de la armonía en la convivencia. Uno sale, el tránsito nomás ya es una locura, Sí, ¿no? sí. Sí, yo Entonces, creo que, sí, disculpa, sí, pero me parece que es una agenda que debemos trabajar sobre todo porque lo que tenemos que construir son otra forma de resolución de conflictos donde la violencia no sea el recurso legítimo. claro, Claro. claro, claro, tal cual. José, 1.000.000 de gracias, Muchas gracias, volveremos a José. contactarte si Dios quiere. Muchísimas gracias a ustedes por el Buenas contacto. tardes.